España, como dice nuestro querido amigo Paz Padilla, tenía un sistema donde, por ejemplo, respetaba los cabildos autonómicos. Así es. Santa Cruz elegía inclusive su propio gobernador y le comunicaba a la corona la designación. Nosotros fue el modelo francés. Por eso nos llamamos departamento y no provincia. Esa es otra de las falacias. Cuando entramos a la República estaba de moda Napoleón y Francia era tremendamente centralista. Por eso nos centralizamos. Pero no estoy de acuerdo con las autonomías modelo español, porque sigue todavía el conflicto, se sigue transfiriendo el conflicto centrifugado del centro con las provincias españolas. Yo creo en el federalismo absoluto, asimétrico y no vinculante. Un proceso previo constituyente. Yo creo de que podemos sacarle una reforma parcial a Rodrigo Paz. Yo creo que en los momentos en que los gobiernos están en grave crisis y la crisis va a seguir de alguna u otra manera, se le pueden sacar concesiones importantes. La libertad genera prosperidad. Lo que dijo el rey Salomón, ¿no? O sea, Dios es un Dios de justicia y el rey Salomón dijo, la justicia engrandece la nación. Entonces Bolivia necesita justicia. Este modelo debe ser absolutamente destruido desde lo que nació en 1825. En conclusión, hay que abolir al Estado plurinacional. Bolivia necesita reformar su constitución o de repente reemplazarla por una nueva. Para debatirlo, hoy nos acompañan 4 invitados con posiciones tremendamente enriquecedoras. 4 invitados de lujo. Yo quiero inducirlo a ustedes con algunas alternativas. Voy a usar otra vez el juego de las alternativas para intentar dilucidar cuál sería el modelo ideal de Estado. Opción número 1, Estado centralista. Opción B, Estado centralista con autonomía departamental. Opción C, Estado federal. Opción D, Estado binacional. Opción E, Estado binacional federalizado. Un poquito haciendo una analogía como hablábamos, como es Canadá, ¿no ves? Entonces, considerando todas esas alternativas, ¿cuál ustedes creen que sería el que más se adaptaría? Si pudiéramos, digamos, ¿no?, hacer un cambio tabla rasa, de cero la Constitución, ¿listo? Volviéndola a nuestras ideas y nuestros deseos platónicos, ¿no?, idealistas. ¿Cuál ustedes creen que sería el mejor modelo de Estado a partir de estos 6 ejemplos, digamos? Estado centralista con autonomía departamental, Estado federal, Estado binacional. Obviamente, cuando hablamos de Estado binacional estamos hablando de Oriente y Occidente, que ya lo han planteado, ¿no? Y la última alternativa sería el Estado binacional federalizado. De repente un lado federal y el otro, digamos, solamente centralizado. No sé. ¿Qué opina usted? Estado unitario federal, yo creo que es lo mejor. Que pongamos a competir los departamentos con leyes, con autonomías. Y ¿Cómo Estado unitario federal? ¿O unitario o federal? Perdón, unitario, ya, federal, ya, bajo una confederación entonces, para hacerme entender bien. Un Estado federal, pero que prácticamente se autodeterminen ellos, ¿no? Entonces, va a haber movilidad social, básicamente, porque van a competir, no sé, este Estado quiere 5% de La Paz, digamos, quiere 5% de impuestos, vámonos todos a La Paz. Va a haber una competencia y eso nos va a permitir prosperar a todos, ¿no? Pero es que precisamente el Estado federal es el que se autodetermina, porque la autonomía es que nos determinan, nos entregan competencias, más el Estado federal es nosotros, ¿no?, nos autodeterminamos, ¿no? ¿Qué dice usted, doctor Paul? Bueno, considero que debería ser un Estado central con autonomías departamentales, un Estado central pero con competencias pues limitadas también, ¿no? No estamos hablando del centralismo secante que tenemos hoy. Y claro, hemos tenido una mala experiencia, ¿no? Porque no se lograron desarrollar las autonomías, ¿cierto? Era como decía el doctor Serrate, las destriparon, las dejaron prácticamente en cero. Entonces es más o menos como cuando un equipo de fútbol va a participar de un campeonato, los jugadores no directamente pues llegan al estadio y a jugar, hay una pretemporada, ¿no? Entonces creo que se debería en esa pretemporada desarrollar las autonomías y a partir de ahí ya dar el salto a un Estado federal. Licenciado Paz, si pudiéramos soñar, ¿cuál es el Estado que a usted le gustaría tener? En tener? 1810, en las Cortes de Cádiz se aprobó la monarquía constitucional.
y nosotros teníamos delegados plenos con derechos plenos, con respeto pleno a nuestros territorios. Y éramos parte de la corona española, que en esa época era muy poderosa. La Revolución Americana, perdida en 1810, quebró todo ese proceso y esto se fue, como quien dice, al garete, ¿no es cierto? Sigo creyendo que ese modelo es el razonablemente ideal. ¿Cuál? Un Estado central fuerte, poderoso, con respeto pleno a las autonomías o el federalismo regional, y que las descentralizaciones regionales también respeten a las otras regionalidades, o sea, como un engranaje perfecto que funcione muy bien, donde funciona absolutamente todo. Idealmente. ¿Y este Estado unitario con autonomía tendría que ser asimétrico o simétrico? No. O sea, Estados Unidos, si no fuese un país fuerte, el saldo se desarmaría, ¿verdad? Necesitas un Estado fuerte para que el saldo se cohesione, es una cuestión física. ¿Pero qué tiene que ver eso? ¿Simétrico? O sea, cada Estado autónomo... Dependiendo, hace rato te hablaba de Pando, ¿verdad? Es decir, algunos no girarán a la misma dinámica que gire Santa Cruz o Potosí o no sé qué, no sé cuánto. Cada una de esas asimetrías tiene que estar perfectamente sincronizada para que puedan crecer. Se respetan las asimetrías, se respeta que uno esté más adelante que el otro esté más atrás. Eso se tiene que respetar porque es parte de la dinámica interna propia. Es su propia dinámica. Doctor Eduardo. Yo la tengo absolutamente clara. Estamos hablando en un mundo ideal, ¿no? Sí, estamos hablando de un mundo ideal. Yo haría un federalismo asimétrico no vinculante, y lo voy a explicar. España, como dice nuestro querido amigo Padilla, tenía un sistema donde, por ejemplo, respetaba los cabildos autonómicos. Así es. Santa Cruz elegía inclusive su propio gobernador y le comunicaba a la corona la designación. Y por otro lado, vamos a poner todos los ejemplos que él pone. Vamos a poner Estados Unidos, que es un federalismo asimétrico, y usted pone, por ejemplo, que en Texas la educación la solventa el 100% del presupuesto del Estado de Texas, la República de Texas, porque Texas se llama República de Texas, ¿no? Y en Arkansas, que es un estado pobre, lo solventa el 80% del Estado. Al revés. La educación, el Estado federal. Exactamente, en porcentaje al revés. El presidencialismo norteamericano es tremendamente poderoso y arbitrario. No es como cree la gente, que el nivel central se diluye o deja de existir. El presidente norteamericano propone los nombres para los miembros de la Corte Suprema de Justicia, Fiscal General de la República, fiscales federales y jueces federales en todo el territorio de los Estados Unidos. Establece él de forma arbitraria los aranceles sin necesidad de pasar por ley de la República. Estamos hablando que el gran error es creer que el sistema federal asimétrico hace diluir el poder y la fuerza de un gobierno central que se requiere. Es todo lo contrario. Se hace más fuerte porque sus atribuciones son mucho menos numerosas, pero se potencian tremendamente, se multiplican su potencia de ejercicio. Tiene sentido. Entonces, ¿qué pasó con nosotros? Nosotros fue el modelo francés. Por eso nos llamamos departamento y no provincia. Esa es otra de las falacias. Cuando entramos a la República estaba de moda Napoleón y Francia era tremendamente centralista. Por eso nos centralizamos, no hay que ser estúpidos. Hay que leer la historia. Estaba de moda la Ilustración. Por eso nos centralizamos. Y no hay que olvidarse que la Revolución Americana, Francia lo ayudó a los independentistas americanos para liberarse de la corona inglesa. Pero los norteamericanos sabios no quisieron cometer los errores que había cometido la monarquía inglesa, pero nosotros los latinos copiones lo copiamos casi textual, el Código Civil napoleónico, que viene del Corpus Juris Civilis romano de Justiniano, lo copiamos textual. Yo lo tengo en francés, el Código Civil, y el primer Código Civil Santa Cruz. Es idéntico, pero como no sabían hablar perfectamente francés, habían algunos errores de traducción. Entonces, esa es la verdad. Nos llamamos departamento por eso, somos centralistas por eso. Ni siquiera es por España. España era menos centralista, pero no estoy de acuerdo con las autonomías modelo español, porque sigue todavía el conflicto, se sigue transfiriendo el conflicto centrifugado del centro con las provincias españolas. Yo creo en el federalismo absoluto, asimétrico, totalmente, y no vinculante. ¿Qué termino con esto? ¿Qué significa no vinculante? Significa que otra forma de que el centralismo nos somete son con los tratados y acuerdos internacionales. Yo no estoy de acuerdo que cuando consigamos el federalismo asimétrico, lo vamos a conseguir, Bolivia va a tener un federalismo asimétrico, yo estoy de acuerdo. Cuando el gobierno central suscriba un tratado, tenga efecto vinculante con los departamentos o los estados asociados al gobierno federal, al Estado federal, como Canadá. Quebec, si no está de acuerdo, tiene que primero Quebec ratificar para que tenga efecto vinculante con Quebec o con Ontario.
Y ahora más que nunca eso es importantísimo, dada la situación política internacional, es terrible. No vinculante. Estamos entrando ya a la recta final del podcast. Y ahora nos queda hablar, si es que tuviéramos que implementar tales reformas constitucionales, ¿cuál sería el procedimiento que deberíamos seguir, ingeniero? O pastor, ¿usted quisiera comenzar? Adelante. ¿Cuál usted cree que debería ser el procedimiento que deberíamos seguir, la ruta, el camino político que deberíamos seguir como nación, de repente como departamento, como sociedad, para lograr implementar, incorporar estas reformas, ya sean parciales o totales? No, ya hemos dicho que lo parcial no ayudaría en nada, ¿no? No vamos a seguir construyendo sobre la arena, aunque le pongamos puertas de oro, techo de oro a la casa. Bien, se mantiene. O al Estado, ¿no? Tiene que ser una reforma total a la Constitución. Y digo reforma porque aquí dice la palabra reforma, ¿no? Entiendo que también se puede utilizar nueva Constitución, pero si hablamos de la Constitución, dice el artículo 411, la reforma total de la Constitución. ¿Sí? El camino político creo que debe ser un proceso corto preconstituyente donde logremos unir fuerzas a aquellos que no estamos capturados dentro del sistema, ¿no? Porque, digamos, no podemos ahorita promover una asamblea constituyente porque el socialismo lo tiene atrapado, digamos, ¿no? al Tribunal Supremo Electoral, ¿no? Entonces debemos, digamos, los ciudadanos sobre todo, promover un proceso previo constituyente, ¿no? Más técnico, donde, digamos, vamos avanzando en foros, en estrategias, cómo ir haciéndolo, digamos, ¿no? Porque ahorita no vamos a suicidarnos, digamos, a decir, vámonos a una asamblea constituyente sabiendo que... Además que es tremendamente delicado, ¿no? Claro, por eso hablo de un proceso previo, preconstituyente, donde, digamos, todos los que queremos vivir en un país de libertad, donde queremos ser ciudadanos prósperos, libres, ¿no? Coincidimos, ¿no? En esta mesa en todos estos temas. A través de un proceso previo constituyente, ya prácticamente lo tengamos todo como para que ya, digamos, la asamblea constituyente ya fluya con algo que ya esté y no nos estemos pasando de los plazo, ¿no? ¿Entiendes? Totalmente de acuerdo. Yo creo Fernando. que coincido ahorita mucho con el pastor, con el doctor Paul. Tenemos en realidad, y quería decir algo, ¿no? Más allá del nombre, como dijo un chino famoso, más allá del nombre, lo importante, no importa el color del gato, la cosa es que caza ratones. Pero ahorita el ratón es el que caza al gato, ¿no? Estamos al revés. Entonces, lo que necesitamos es devolverle el poder a la ciudadanía, ¿no? La soberanía reside en el pueblo, pero ahorita ha sido totalmente secuestrada prácticamente por un proyecto hegemónico que nos ha llevado a la destrucción a todos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, y tal vez hay dos caminos para hacerlo, ¿ya? Es retomar, como dice la Constitución Política del Estado, nuestra soberanía de manera directa. Yo pienso que a través de una asamblea deliberante, ¿ya? Una asamblea deliberante, porque eso es lo que habla acá, que tenga una genuina representatividad de los ciudadanos, porque hoy en día la casta política se ha desentendido del pueblo, ¿no? Persiguen sus propias aspiraciones y no encarnan las aspiraciones de la gente. Entonces, tenemos que nosotros retomar nuestro propio destino, porque ahorita nos los han secuestrado. Podría ser a través de una asamblea deliberante, representativa realmente de los 9 departamentos, que los propios departamentos escojan su propio liderazgo y que sea un grupo colegiado que pueda llevarnos hacia un proceso constituyente. Ya no podrían ser simplemente, yo creo que tiene que ser una mezcla de ambos, ¿no? También tiene que haber un proceso político. Porque, como bien decía el doctor Serrate, muchas veces lo político tiene primacía sobre lo jurídico, institucional y demás. Entonces, tiene que nacer un partido político, un movimiento político que nos encamine hacia la libertad, que tenga un buen fundamento ideológico, programático, que pueda ser adoptado por toda la ciudadanía, que muestre en el fracaso del Estado plurinacional y que nos muestre
otra alternativa de Estado, de gobierno, que nos permita a todos volver a soñar, quedarnos en este país, pensar hacer futuro, plantar raíces y no como la mayoría ahorita está viendo dónde se puede ir porque realmente tenemos un Estado fallido. Entonces tenemos que hacerlo desde lo político, pero desde la soberanía de la nación, de los ciudadanos. No entregarles a los representantes que no nos representan. Correcto. Licenciado Paz, ¿cuál sería el camino estratégico para modificar la Constitución? El compañero ingeniero ha dicho la palabra santa, que obviamente si uno la dice desde el otro lado, te saltan allá afuera, ¿no? Yo mientras hablaba, yo antes eso estaba pensando en... ¿Cuál es la palabra santa? La definición que tiene Sócrates o Platón sobre la democracia es lapidaria. ¿Cuál es? Se sugiere, no se dice. Platón creía que la mejor forma de gobierno es la aristocracia, ¿No es cierto? no la Claro. democracia. Entonces, lo que él plantea es obvio, digamos, hacer si es que se va a una reforma de la Constitución. Perdón, decía que los políticos deberían ser filósofos. Decía que la democracia terminaba en anarquía siempre. Sí, por los componentes, ¿no es cierto? No vamos a ir por otro lado. Pero si dejamos nuevamente que se resuelva un problema en manos de los ciegos, no van a poder construir de buena manera un futuro porque no lo ven, ¿correcto? Entonces, es complejo. Yo pensaba, pero yo creo que el ingeniero dice claramente la palabra santa, ¿no es cierto? Debemos intentar, aunque es complejo políticamente hablando, que se haga una constitución con gente que medianamente tenga entendimiento respecto al tema. Correctamente, y no como se hizo antes, ¿no? Y de la forma que se hizo. No, Doctor claro, Eduardo. Esperando los problemas, ¿no? A ver, yo creo de que podemos sacarle una reforma parcial a Rodrigo Paz. Yo creo que en los momentos en que los gobiernos están en grave crisis y la crisis va a seguir de alguna u otra manera, se le pueden sacar concesiones importantes. No es que hubiera ese que García Mesa, ¿cómo se llama? Carlos Mesa, con la anterior constitución donde no había establecido elección de prefectos, dio un decreto diciendo los prefectos eran designados por el presidente. Uh-huh. Y él sacó un decreto que decía que se elijan y yo designo a los elegidos. Claro. Entonces, porque para no caerse, ¿no ve? Uh-huh. Entonces, este es el momento de sacarle una reforma parcial al Estado donde se elimine y se establezca. Se elimine en el régimen de concesiones, que además limita el tema de los grandes contratos internacionales, la inversión internacional. Y por otro lado, se llega a establecer las atribuciones constitucionales en materia fiscal, de tierra y territorio, minera, hidrocarburífera, de seguridad y de justicia para los departamentos. Es una descentralización. El error gravísimo que cometieron los que pergeñaron la autonomía, inclusive en el primer estatuto autonómico, que después lo cambiaron y hicieron lo que le dio la gana, fue que la autonomía en realidad no es solamente la elección de prefecto. La autonomía tiene que ser la autonomía de la elección, la autonomía fiscal, la de seguridad y la de administración. Es decir, nosotros, por ejemplo, los municipios, hasta su plan regulador tiene que ser aprobado en el Senado. Es una barbaridad. Imagínense. Es una locura. Mi hija, Sabrina, tuvo que ir a La Paz para que le firmen, saquen firmen su título de médica. O sea, no puede ser, pues ya es el colmo. O sea, entonces yo creo que y de ahí en el próximo gobierno hacer una asamblea constituyente. Pero ya tenés que haber tenido vos... Ya encaminado en este gobierno. Encaminado en la experiencia de vivir en libertad para cada una de las regiones. Si no, se va a dar una trifulca gravísima. Y llegamos a nuestro final, llegamos al final del podcast. Y antes de terminar, quisiera pedirles si ustedes si tuviéramos que escribir una frase que sintetice el probable futuro constitucional de Bolivia. ¿Cuál ustedes creen que debería ser? Si tuviéramos que escribirla esa frase, para más o menos avisorar cuál podría ser nuestro futuro constitucional considerando una eventual reforma. Ingeniero. La libertad genera prosperidad. O sea, yo creo que mientras más libres seamos, menos vamos a depender de un gobierno externo. Tenemos que trabajar nuestro autogobierno, autodeterminarnos, formarnos, prepararnos, ser independientes, productivos. Es decir, a mayor gobierno interno, menor gobierno externo. Lo que necesitamos es libertad porque la libertad nos hace prósperos. Correcto. Doctor Paul. Lo que dijo el rey Salomón, ¿no? O sea, Dios es un Dios de justicia y el rey Salomón dijo, la justicia engrandece la nación. Entonces Bolivia necesita justicia.
Licenciado Paz. Bolivia libre y soberana. Pero yo le voy a decir lo siguiente para terminar, porque esto es el último, ¿no? El último. Bolivia nació bajo un sistema centralista unitario horrible. En 1938 se hizo socialista. El EQECO, desde 1825, inclusive del 26 de febrero, con el decreto de independencia de Sucre, que ahí en realidad nace Bolivia, venimos siendo un país inviable. Así es. Entonces, somos el segundo país más pobre de América Latina con los recursos naturales más extraordinarios. Este modelo debe ser absolutamente destruido desde lo que nació en 1825. Correcto. Estoy de acuerdo. Muchísimas gracias. Les agradezco a todos su participación. Le agradezco, querido Choquito. Gracias. Querido Paz, te agradezco también tu participación. Doctor Paul, ingeniero Fernando, les agradecemos a ustedes. Y bueno, claramente todos más o menos congeniamos tenemos varios puntos de coincidencia, ¿no es cierto? Entonces, agradecemos a todos ustedes. Muchas gracias. Gracias a todos. Y más adelante vamos a tener un nuevo capítulo de Bolivia libre y federal. En conclusión, hay que abolir al Estado plurinacional. Exactamente, abolirlo. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. No.